En marzo de 1965, 3.500 marines estadounidenses desembarcaron en el puerto de Da Nang, el enclave portuario más importante del centro-sur de Vietnam. Esta llegada marcó el paso decisivo de la presencia limitada a la intervención militar abierta. Hasta entonces, Estados Unidos había mantenido una actuación centrada en el asesoramiento, la presión política y operaciones aéreas de creciente intensidad, pero el desembarco convirtió la guerra en un conflicto en el que el ejército norteamericano asumía de forma directa y visible el protagonismo del combate. La recepción inesperada confundió a los soldados. Se les había advertido que, al llegar, probablemente serían atacados por guerrilleros del Viet Cong, por lo que descendieron del transporte listos para un enfrentamiento inmediato. Pero en la playa no los esperaba ningún enemigo, sino jóvenes vietnamitas que se acercaban sonrientes para colocarles collares de flores al cuello. Incluso el alcalde de Da Nang se presentó para darles la bienvenida, y varios periodistas estadounidenses captaron las imágenes de aquel acontecimiento insólito. Pancartas escritas en inglés proclamaban: «Vietnam saluda a los marines. Nos alegra darles la bienvenida». Un gesto desconcertante para soldados que esperaban un desembarco bajo fuego y que, por el contrario, se encontraron con una atmósfera momentáneamente festiva. La misión inicial de estos marines se limitaba a asegurar el perímetro de las bases aéreas y navales que Estados Unidos utilizaba para apoyar al ejército survietnamita y sus propias operaciones en la zona. El objetivo era impedir incursiones del Viet Cong contra estas instalaciones estratégicas, vitales para las campañas aéreas y para el flujo de suministros. Sin embargo, esta tarea defensiva se amplió rápidamente. A medida que la presencia estadounidense crecía, el perímetro se expandió y los marines comenzaron a actuar más allá de los límites originales, integrándose en operaciones que pretendían proteger al régimen survietnamita mediante acciones más directas y ofensivas. Hasta el otoño de 1965, las fuerzas norteamericanas habían llevado a cabo únicamente operaciones de contrainsurgencia del tipo hit and run, ataques rápidos, puntuales, sin intención de ocupar territorio o sostener un combate prolongado. Eran incursiones diseñadas para hostigar al Viet Cong y retirarse antes de enfrentar represalias significativas. Pero la llegada de los marines en Da Nang inauguró un giro definitivo en la estrategia militar estadounidense. El gobierno de Washington y el mando militar, encabezado por Westmoreland, comenzaron a impulsar acciones destinadas no solo a contener al enemigo, sino a destruirlo mediante operaciones de búsqueda y destrucción que muy pronto se convertirían en el eje de la guerra terrestre. El nuevo enfoque se apoyaba en un aumento masivo del personal militar. En paralelo a la intensificación aérea iniciada tras el Golfo de Tonkin, el Pentágono envió cerca de 200.000 hombres adicionales a Vietnam, con la esperanza de que una presencia aplastante modificara el equilibrio estratégico. Esta decisión surgía de la convicción de que solo una intervención vasta, sostenida y agresiva podría romper el avance comunista. Westmoreland insistía en que la única forma de atajar el conflicto era aumentar la dosis de agresividad, reforzando cada frente disponible. El clima político de Washington respaldaba esa postura y, aunque existían dudas dentro del Departamento de Defensa, la presión estratégica acabó imponiéndose. A partir de este momento, la expansión de bases, infraestructuras y centros de operaciones se convirtió en una tarea prioritaria. Las bases aéreas en Da Nang, Chu Lai, Pleiku y otras zonas del sur fueron ampliadas o reconstruidas para albergar escuadrones adicionales, tanto de bombarderos tácticos como de helicópteros de transporte y ataque. Los helicópteros, que se volverían uno de los símbolos visuales de la guerra, desempeñaban un papel crucial: transportar a soldados, evacuar heridos y permitir movimientos rápidos en un entorno geográfico difícil. La rapidez con la que un herido podía ser trasladado a un hospital de campaña se convirtió en un factor decisivo para la supervivencia. Sin embargo, incluso los aparatos marcados con la Cruz Roja eran frecuentemente atacados, lo que reflejaba la naturaleza irregular del conflicto y la presencia omnipresente del Viet Cong en zonas rurales y selváticas. La multiplicación de bases aéreas sostenía también la campaña de bombardeos masivos, concebida como un complemento directo a las operaciones terrestres. Bajo esta lógica, la Fuerza Aérea estadounidense y la Marina
Incrementaron el número de salidas para castigar posiciones norvietnamitas y para abrir paso a las tropas terrestres. Aunque los fragmentos consultados no detallan los efectos concretos sobre Vietnam del Norte en 1965, sí ilustran que la política de escalada se articulaba simultáneamente en aire y tierra, con el propósito de debilitar al enemigo desde todas las direcciones. El poder destructivo de estas campañas quedó reflejado en la preparación, ya en 1967, para descargar millones de toneladas de explosivos sobre territorio vietnamita, un nivel de intensidad que se había gestado precisamente desde el despliegue terrestre de 1965 y la ampliación de las bases que lo hicieron posible. El incremento de la intervención incluía nuevas tácticas operativas. La estrategia de búsqueda y destrucción, que se consolidó tras la victoria estadounidense en la batalla del Valle de Ia Drang, se basaba en identificar, perseguir y aniquilar unidades del Viet Cong a través de misiones masivas. Johnson y Westmoreland interpretaron estos resultados como la confirmación de que el volumen de bajas enemigas podía traducirse en una victoria política. Desde esta perspectiva, los marines y los batallones del ejército cumplían una función doble. Por un lado, asegurar zonas estratégicas. Por otro, penetrar en áreas sospechosas de albergar presencia guerrillera, destruirlas y retirarse, dejando tras de sí aldeas arrasadas, cultivos quemados y población desplazada. La idea era mantener una presión constante, medir el éxito en función de los cuerpos enemigos y no del territorio controlado. La expansión de estas operaciones multiplicó también la brutalidad cotidiana del conflicto. El método conocido como golpe del cipo consistía en asegurar que ninguna aldea presuntamente utilizada como base guerrillera quedara en pie. Para ello, los marines llevaban combustible en sus cascos, listo para incendiar viviendas de madera y palma al finalizar un ataque. La destrucción sistemática se convirtió en parte integral de la doctrina operativa, obedeciendo a la lógica de ausencia de riesgo. Eliminar cualquier posible refugio, cualquier lugar desde donde el Viet Cong pudiera reorganizarse. Así, la intervención a gran escala transformó radicalmente el paisaje del sur de Vietnam en 1965 y 1966, extendiendo zonas quemadas, desplazamientos masivos y el avance de tropas que se movían con violencia creciente en un territorio que nunca podían controlar por completo. El aumento de marines, la apertura de bases aéreas y la expansión de operaciones terrestres fueron decisiones insertas en un contexto político estadounidense convulso. La llegada inicial de los marines a Da Nang, celebrada con guirnaldas por jóvenes locales, quedó atrás en cuestión de semanas. El país se transformaba en escenario de una intervención total, con helicópteros sobrevolando selvas, unidades terrestres penetrando aldeas, bases ampliándose día y noche, y un número creciente de soldados que, lejos de las fotografías festivas del desembarco, se adentraban en una guerra que se volvería cada vez más sangrienta e interminable. Operación Rolling Thunder, 1965 a 1968. La decisión de bombardear Vietnam del Norte comenzó a tomar forma a finales de 1964, cuando Washington llegó a la conclusión de que no sería posible salvar Vietnam del Sur sin atacar directamente al norte. En marzo de 1965 se puso en marcha la operación conocida como Rolling Thunder, concebida como una campaña de bombardeos masivos destinados a frenar la infiltración comunista, presionar a Hanoi y obligarlo a modificar su estrategia. La aviación estadounidense comenzó a atacar objetivos industriales y militares del norte, mientras la Casa Blanca publicaba su libro blanco acusando a Hanoi de agresión directa contra el sur. El propósito declarado era limitar la capacidad norvietnamita para sostener la guerra en el sur. La estrategia consistía en hacer que los líderes comunistas comprendieran el costo que supondría mantener su apoyo al Viet Cong. Se trataba de presionar hasta llevar a Hanoi al borde de sus posibilidades o inducirlo a negociar. Por ello, Estados Unidos introdujo simultáneamente divisiones aeromóviles y reforzó las primeras operaciones de búsqueda y destrucción en Vietnam del Sur, integrando la ofensiva aérea dentro de un plan de desgaste más amplio. El despliegue de 6.500 marines en Da Nang marcó el punto en que Estados Unidos consideró que la guerra había entrado en una nueva fase. Rolling Thunder fue diseñada como una campaña sostenida en el tiempo.
se prolongó desde 1965 hasta 1968, bajo el supuesto de que la potencia aérea estadounidense podría doblegar la voluntad del enemigo. Westmoreland y los mandos estadounidenses creían haber encontrado la combinación perfecta de estrategia terrestre y aérea: asegurar posiciones en el sur mientras se golpeaba sin descanso al norte con cazabombarderos y aviones B-52 operando desde bases en el Pacífico. Pero estos últimos pronto demostraron ser un fracaso al impactar enclaves que no ofrecían resultados estratégicos decisivos. Aún así, se mantuvo la premisa de que destruir la infraestructura norvietnamita obligaría eventualmente a detener la guerra en el sur. Pese a la magnitud de la campaña, la restricción política se convirtió en una característica persistente de Rolling Thunder. La administración Johnson se negó a arrasar Vietnam del Norte, temiendo desatar una intervención directa de China o la Unión Soviética. Esto exasperó a ciertos sectores militares, especialmente al general Curtis LeMay, quien sostenía que la solución era amenazar con bombardear hasta devolver a la edad de piedra al enemigo. Desde su perspectiva, una devastación general era el único camino para imponer la voluntad estadounidense, pero Johnson insistía en mantener un castigo contenido, orientado a demostrar determinación sin provocar un conflicto internacional de mayor escala. El poder aéreo poseía un atractivo casi ilusorio para los mandos estadounidenses. Lanzar bombas desde el aire parecía ofrecer resultados sin asumir los riesgos políticos y humanos de una guerra terrestre prolongada. Algunos aviadores se aferraban a la idea de que una sociedad que, según ellos, vivía en estructuras frágiles de bambú y algodón, no podría resistir la destrucción repetida. Sin embargo, estas suposiciones se revelaron erróneas. Los escépticos advertían que el bombardeo tenía límites evidentes. Podía ser devastador contra tropas en movimiento o instalaciones sin blindaje, pero a menudo resultaba ineficaz contra un enemigo atrincherado, disperso y en constante movimiento, como era el caso del Vietcong y del ejército de Vietnam del Norte. En los primeros meses de Rolling Thunder, la infiltración comunista, lejos de disminuir, aumentó hasta alcanzar los 4.500 hombres al mes, 3 veces más que el año anterior. McNamara informó sobre este aumento, que reforzó en Washington la idea de que la única respuesta posible era una escalada aún mayor. Se intensificaron los ataques diarios sobre la ruta Ho Chi Minh, arteria principal del abastecimiento comunista, llegando a duplicarse las incursiones, de 50 ataques diarios a más de 100. También se bombardearon objetivos cercanos a Hanoi y Haiphong, destruyendo el 50% de los suministros de combustible norvietnamitas. La campaña aérea se extendió a Laos y se convirtió en un esfuerzo sostenido por interrumpir el flujo logístico hacia el sur. A medida que avanzaba 1965, la intensidad del conflicto aumentaba. Hacia finales de año, casi 500 aviones estadounidenses lanzaron una de las incursiones más intensas de toda la guerra, atacando zonas costeras, líneas de transporte y áreas de abastecimiento. El número de misiones ascendió hasta un récord de 173 salidas múltiples en un solo día. Johnson interpretó esta presión constante como una demostración del avance estadounidense. La idea de que Hanoi estaba cada día más cerca de ceder formaba parte del discurso oficial. Pero la realidad era mucho más compleja y las autoridades norvietnamitas no mostraban señales de capitular. En 1966, Rolling Thunder persistió con un alcance aún mayor. Johnson sustituyó su denominación interna conocida como el machacador por ala blanca, un intento de suavizar la carga simbólica del término sin modificar el objetivo: destruir al enemigo. La guerra psicológica se intensificó y los ataques continuaron tanto en el norte como sobre la ruta Ho Chi Minh. Las acciones aéreas norvietnamitas también aumentaron, como el combate protagonizado por los MiG-16 contra aviones estadounidenses en abril. A pesar de estos progresos, la escalada estadounidense resultaba incapaz de revertir la dinámica del conflicto. Las fuerzas comunistas continuaban infiltrándose en el sur y adaptándose al desgaste aéreo con resiliencia notable. La prolongación indefinida de Rolling Thunder comenzó a generar dudas incluso entre sus defensores iniciales.
En 1967, McNamara señaló que la estrategia de destrucción masiva contradecía el concepto de pacificación que se intentaba aplicar en el sur. El número de efectivos estadounidenses en Vietnam ascendía ya a 380.000 hombres y las operaciones terrestres, Cedar Falls en enero y Junction City poco después, intentaban complementar la ofensiva aérea en un esfuerzo coordinado por debilitar al Viet Cong. Sin embargo, estas campañas no lograron el objetivo de desarticular al enemigo, lo que acentuó las inconsistencias de la estrategia general. A pesar de la magnitud de la campaña, Rolling Thunder producía resultados mínimos. En 1967, la CIA advirtió que Hanoi interpretaba las restricciones estadounidenses como un signo de debilidad. Los bombarderos continuaban atacando, pero sin alterar decisivamente la capacidad norvietnamita de movilizar recursos. Algunos pilotos expresaban frustración al comprobar que sus misiones parecían destinadas solo a probar cuántos explosivos se podían lanzar sin dificultar la forma de vida del país. Maxwell Taylor llegó a decir que hasta ese momento Rolling Thunder había sido ruido y pocas nueces, incapaz de traducirse en una presión real sobre el enemigo. La resistencia norvietnamita no solo fue militar, sino también política. El primer ministro Pham Van Dong respondió a preguntas estadounidenses afirmando que continuarían luchando 1, 2, 3, 5, 10 o 20 años, dejando claro que los bombardeos no quebrarían la voluntad del norte. El abastecimiento mínimo que exigía la guerrilla y el apoyo constante de China y la Unión Soviética permitieron a Hanoi sostenerse frente a los ataques, mientras expandía sus redes logísticas bajo selvas densas y cordilleras difíciles de destruir desde el aire. A comienzos de 1968, Rolling Thunder había revelado su insuficiencia estratégica. Las limitaciones políticas, las restricciones en la selección de objetivos, la resiliencia norvietnamita y la falta de efectos concretos llevaron a McNamara a concluir que la campaña era una futilidad abrumadora. Antes de abandonar su cargo, expresó que cualquier victoria aérea requeriría una devastación incompatible con los valores estadounidenses. Johnson, por su parte, se debatía entre mostrar fuerza y evitar una guerra más amplia con las potencias comunistas. La operación fue finalmente suspendida en marzo de 1968, sin haber logrado sus objetivos fundamentales. La guerra de guerrillas en la jungla, 1965-1967. La jungla vietnamita se convirtió en el escenario decisivo donde la estrategia del Viet Cong encontró su mayor ventaja. Desde las primeras fases de la guerra terrestre, los guerrilleros desarrollaron un sistema de combate basado en su profundo conocimiento del terreno. Actuaban solo cuando la superioridad circunstancial era indiscutible, evitaban el choque directo si la situación no les favorecía y desaparecían antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran fijarlos. Esta lógica de precaución, golpe y huida convertía la selva en un espacio donde la iniciativa pertenecía casi siempre al Viet Cong. La jungla no era solo el contexto del combate, era su arma principal, un entorno que desorientaba, aislaba y desgastaba física y mentalmente a cualquier soldado que no estuviera habituado a él. El avance estadounidense por estas zonas generó una guerra psicológica constante. Las patrullas norteamericanas se adentraban en una vegetación densa, en senderos donde el enemigo podía estar en cualquier parte y en ninguna al mismo tiempo. La incertidumbre era continua. Un silencio repentino, una rama quebrada o una sombra podían significar una emboscada inmediata. La guerrilla tenía la capacidad de desaparecer en segundos, fragmentarse en pequeños grupos y reorganizarse a kilómetros de distancia. Esta omnipresencia fantasmal condujo a la percepción repetida de que el Viet Cong controlaba la jungla incluso cuando no se lo veía. La desventaja estadounidense se agravaba por la dificultad para detectar los movimientos enemigos. Ninguna tecnología disponible podía neutralizar por completo la red de rutas invisibles y accesos camuflados que la guerrilla utilizaba para desplazarse, abastecerse o preparar ataques. La selva, húmeda, espesa y plagada de insectos y enfermedades, ejercía un efecto corrosivo sobre la moral.
La sensación de vulnerabilidad aumentaba en cada patrulla, donde el enemigo parecía definir no solo el momento del combate, sino también el ritmo psicológico del día a día. La guerra en la jungla era, ante todo, una guerra de desgaste mental prolongado. Dentro de ese escenario, la expansión y perfeccionamiento de los túneles de Cu Chi representaron uno de los elementos más desconcertantes para las tropas estadounidenses. Se trataba de auténticas ciudades subterráneas, con corredores de 1 metro de altura, con puertas, salas de descanso, almacenes, cocinas, puestos de mando y salidas múltiples que permitían al Vietcong atacar, desaparecer y reaparecer en otro punto del frente sin dejar rastro. Durante más de un decenio, estos túneles sirvieron como refugio para miles de combatientes y civiles. Las tropas norteamericanas solían creer que se enfrentaban a un número enemigo superior, pero el fenómeno estaba más relacionado con la movilidad oculta que con una presencia masiva. A los ojos de los estadounidenses, los túneles eran la encarnación del enemigo fantasma. El combate en superficie era igualmente complejo. Muchas emboscadas comenzaban con un breve fuego de hostigamiento, unos pocos disparos o granadas lanzadas desde un escondite que provocaban una respuesta intensa por parte de las tropas norteamericanas, las cuales disparaban cientos de proyectiles hacia la vegetación sin obtener resultados visibles. Tras el silencio posterior, no encontraban cadáveres ni rastros que permitieran reconstruir lo ocurrido. Esta dinámica constante reforzaba la impresión de que el adversario era intangible. Sin embargo, ningún aspecto generó tanta psicosis entre los soldados estadounidenses como el uso sistemático de trampas. Estas trampas formaban una red letal que convertía cada sendero, cada arroyo y cada zona de aterrizaje en un riesgo potencial. Muchas consistían en granadas estratégicamente colocadas en el suelo, en puertas, entre raíces o enterradas superficialmente, listas para estallar ante el más mínimo movimiento. Incluso cuando eran relativamente fáciles de localizar, la tensión permanente hacía que cada paso fuera incierto. Los guerrilleros desmontaban algunas durante el día para permitir la movilidad de campesinos y combatientes y las reinstalaban por la noche, multiplicando el peligro. Entre las más temidas estaban las granadas sujetas a arcos de bambú, cuyos alambres fijados al suelo se activaban al tropezar, lanzando metralla directamente a la cabeza del soldado. Otras detonaban a distancia mediante un activador oculto. Las trampas también estaban diseñadas para atacar vehículos. Las minas colocadas en rutas de tránsito obligaban a los tripulantes de los blindados a viajar en la parte superior, buscando minimizar el impacto de una explosión. Esta adaptación, sin embargo, abrió la puerta a nuevas tácticas del Vietcong, hileras de granadas colgadas entre 2 palos sobre la carretera, listas para activarse al paso de los vehículos. Los helicópteros, fundamentales para el despliegue y extracción estadounidense, tampoco escapaban a este peligro. Alrededor de las zonas de aterrizaje se enterraban estacas con granadas conectadas por alambres invisibles desde la cabina, lo que provocaba explosiones en el momento del descenso. Las trampas Punji, por su parte, se convirtieron en un símbolo del terror psicológico en la selva. Eran fosas camufladas con una base falsa que cedía bajo el peso del soldado, haciéndolo caer sobre estacas de bambú afiladas. Estas estacas, embadurnadas con excrementos, producían infecciones graves incluso en heridas superficiales. Existían múltiples variantes: punji que atravesaban el tobillo y la parte superior del pie, el falso piso, donde todo el cuerpo resultaba afectado, el látigo, una estaca impulsada que golpeaba el abdomen, el péndulo, una bola de barro o un coco envenenado que se balanceaba para estrellarse contra la cara, o el temido puente sobre estacas cuya tabla partida dejaba caer al soldado sobre puntas en el fondo. Todas tenían el mismo objetivo: inmovilizar, desmoralizar y generar un herido que requería atención inmediata, obligando a la unidad a detener el avance. En los riachuelos y arroyos el Vietcong instaló otras modalidades de trampas, aprovechando los pasos obligados del terreno. Los combatientes sabían que los estadounidenses debían cruzar estos cursos de agua con frecuencia, por lo que cada cruce podía ocultar estacas, granadas o mecanismos activados por presión. La jungla acuática, tan densa como la terrestre, multiplicaba la sensación de inseguridad.
El efecto acumulado de estas trampas fue devastador. No solo provocaron numerosas bajas, sino que impidieron avanzar con normalidad, ralentizaron operaciones, desgastaron la coordinación de las unidades y deterioraron la moral. Muchas unidades estadounidenses informaron que la mayoría de sus bajas en determinados periodos no se debían a enfrentamientos directos, sino a trampas explosivas. La desconfianza hacia el terreno se convirtió en una constante. El propio relato de soldados que servían en unidades de reconocimiento cuenta cómo, en 60 días, hasta 20 bajas podían producirse sin haber visto casi nunca al enemigo frente a frente. A medida que los estadounidenses redoblaron su ofensiva terrestre, la guerrilla perfeccionó aún más su sistema de movilidad y refugio subterráneo. Los túneles de Cu Chi continuaron expandiéndose, y su sola existencia obligaba a las fuerzas norteamericanas a emplear un número enorme de efectivos para registrar áreas donde, con frecuencia, no encontraban ninguna resistencia directa. La frustración ante estos resultados reforzaba la sensación de estar combatiendo contra un enemigo inaprensible. En la superficie, las emboscadas breves e intensas, seguidas de retiradas instantáneas, se combinaban con el uso de trampas para ralentizar al ejército estadounidense, obligarlo a dispersarse y desgastar su capacidad operativa. La ofensiva del Tet, 1968. La ofensiva del Tet comenzó oficialmente el 30 de enero de 1968, coincidiendo con el Año Nuevo Lunar vietnamita, una festividad sagrada durante la cual tradicionalmente se respetaba un alto el fuego. Sin embargo, ese año la celebración transcurrió de forma completamente distinta. Durante semanas, cientos de guerrilleros del Vietcong se habían infiltrado en Saigón ocultos en camiones o disfrazados de campesinos, aprovechando el intenso tráfico y el caos previo a la festividad. Cuando llegó el amanecer del 31 de enero, ya se encontraban plenamente desplegados en la ciudad, listos para lanzar ataques simultáneos contra los principales puntos estratégicos del régimen survietnamita y de las fuerzas estadounidenses. La capital del sur se convirtió así en el nuevo escenario de una lucha que se replicaba en casi todo el país. La ofensiva no se limitó a Saigón. Fue un ataque de una amplitud sin precedentes, ejecutado por 80.000 soldados norvietnamitas y combatientes del Vietcong, que se extendió por las 36 capitales de provincia, un centenar de pueblos y 64 ciudades de distrito, además de los puntos neurálgicos de Vietnam del Sur. Las fuerzas comunistas habían preparado durante meses la operación con el objetivo de destruir la estructura gubernamental del sur, desgastar la confianza de Saigón en su capacidad defensiva y golpear psicológicamente a Estados Unidos, cuyo alto mando continuaba convencido de que la victoria estaba al alcance. Los ataques tomaron por sorpresa a los mandos estadounidenses que se encontraban centrados en la batalla de Khe Sanh. Desde mediados de marzo, el Vietcong había abandonado posiciones en esa zona, lo que generó sospechas entre los marines y el alto mando. Aquella retirada podría no haber sido una derrota, sino una maniobra de distracción destinada a desviar la atención estadounidense del verdadero objetivo, la inminente ofensiva del Tet. La incertidumbre se mantuvo incluso después de que Khe Sanh dejase de estar sitiada, reforzando la percepción de que la estrategia comunista consistía en desorientar al adversario. El inicio formal de los combates en el Tet se produjo simultáneamente en las principales ciudades del sur. La magnitud del ataque fue tal que el Tet pasó a ser descrito como una ofensiva sangrienta sin precedentes en la guerra. Aunque los mandos estadounidenses subestimaron inicialmente la gravedad de la situación, el golpe militar y psicológico fue inmediato. Las fuerzas comunistas mostraron una energía y agresividad capaces de generar un flujo constante de bajas, a pesar de que la relación de fuerzas había evolucionado de manera significativa desde los primeros años del conflicto. En 1965, el ejército de Vietnam del Norte representaba apenas una cuarta parte de las fuerzas activas en el sur. Para 1968, su participación ascendía al 70% y seguía aumentando. En Saigón, los ataques alcanzaron edificios clave como el Palacio Presidencial, el aeropuerto, los cuarteles generales y otros órganos del gobierno. Las calles se convirtieron en corredores de combate en los que policías militares y soldados se enfrentaron a combatientes infiltrados que conocían bien el terreno urbano.
La capacidad del Vietcong para infiltrarse tan profundamente en la capital antes del ataque demostraba una debilidad estructural en los sistemas de seguridad de Saigón. Una de las batallas más emblemáticas de la ofensiva fue la de Hue, donde los combates se prolongaron durante semanas. La ciudad fue escenario de intensas confrontaciones casa por casa, en las que los comunistas se atrincheraron y resistieron duramente. Finalmente, se vieron obligados a retirarse, pero el impacto psicológico y simbólico de la batalla fue enorme, tanto para Vietnam del Sur como para Estados Unidos. La ofensiva había demostrado que ninguna ciudad del sur estaba realmente segura y que la capacidad operativa comunista era mucho mayor de lo que los estrategas norteamericanos habían estimado. Mientras los combates se extendían por todo el país, la cobertura de prensa internacional se centró especialmente en lugares como Khe Sanh, Saigón y Hue. Los corresponsales extranjeros mostraban una mezcla de fascinación y alarma ante la magnitud de los acontecimientos. Peter Brestrup, director del Washington Post en Vietnam, señaló que muchos reporteros carecían de información completa y que, tras la saturación informativa del Tet, el interés global decayó abruptamente, incluso cuando comenzaban a surgir evaluaciones que indicaban que la ofensiva había sido militarmente costosa para el Vietcong. Sin embargo, tales matices no lograron contrarrestar la reacción internacional inicial, que interpretaba la ofensiva como una crisis seria para Estados Unidos. En términos estrictamente militares, la ofensiva del Tet representó una gran derrota para el Vietcong, que perdió la mayoría de las posiciones ocupadas durante los ataques y sufrió bajas de enorme magnitud. No obstante, la victoria psicológica fue significativa. El golpe al prestigio estadounidense y la imagen de vulnerabilidad que proyectó la ofensiva tuvieron un impacto duradero. Incluso antes del Tet, muchos survietnamitas odiaban a los comunistas, pero no necesariamente confiaban en su propio gobierno. La ofensiva acentuó esa paradoja, demostró la capacidad operacional del norte y expuso debilidades internas de Vietnam del Sur. Tras los ataques y ante la conmoción política en Washington, el presidente Johnson anunció el cese de los bombardeos sobre la mitad sur del territorio de Vietnam del Norte. Poco después, el 3 de abril, Ho Chi Minh expresó públicamente su intención de negociar, abriendo la puerta a un proceso diplomático que tomaría forma en las siguientes semanas. Ambos gobiernos aceptaron participar en conversaciones que se desarrollarían en París, con el propósito de analizar bajo qué condiciones podría cesar la campaña de bombardeos. Sin embargo, incluso mientras se preparaban las negociaciones, la violencia continuaba en Vietnam del Sur. Las fuerzas norteamericanas siguieron siendo atacadas, en especial en puntos como Khe Sanh, que volvió a convertirse en un foco de combates intensos, y Saigón seguía sufriendo fuego del Vietcong. La Conferencia de París se inauguró finalmente el 13 de mayo de 1968, pero la situación política y militar era tan compleja que las conversaciones no podían avanzar con facilidad. Estados Unidos declaró que no suspendería los bombardeos hasta que el norte retirase sus tropas del sur, mientras que Hanoi insistía en que Vietnam debía tratarse como una sola nación cuyo objetivo era expulsar a las fuerzas extranjeras. El gobierno de Saigón también planteó objeciones a las negociaciones. Inicialmente rechazó la presencia del Frente Nacional de Liberación o FNL en la mesa, lo que llevó a Hanoi a señalar que no aceptaría que Saigón acudiera si el FNL no era admitido. Bajo la presión de Washington, Saigón terminó cediendo. A finales de 1968, el presidente Johnson anunció un acuerdo complejo y decidió poner fin a los bombardeos sobre el norte el 1 de noviembre. Pero para entonces, el curso político estadounidense estaba ya marcado por otras dinámicas. El 5 de noviembre, por un estrechísimo margen, Richard Nixon fue elegido presidente. La percepción de que Washington se preparaba para retirar gradualmente sus tropas llevó al presidente Thieu a permitir finalmente que el FNL estuviera presente en la negociación con la condición de que Estados Unidos no tratase directamente con ellos ni con Hanoi por separado. El giro de la opinión pública en Estados Unidos, 1968 a 1970. La sociedad estadounidense dejó de confiar en su gobierno cuando la guerra de Vietnam comenzó a percibirse como un error que se prolongaba sin sentido, y el distanciamiento entre la administración y la población se volvió cada vez más evidente.
La oposición a la guerra empezó a traducirse en protestas masivas, exigencias públicas y una crisis política que alcanzarían su punto álgido entre 1968 y 1970. En agosto de 1968 estallaron los disturbios de Chicago, donde la policía y los manifestantes libraron una batalla campal durante 6 días. El alcalde justificó entonces la prohibición de cualquier marcha o manifestación pública, alegando que era necesario tranquilizar, doblegar a las masas. Mientras tanto, se consolidaba la idea de que Vietnam se había convertido en un tremendo error estratégico y humano y que el gobierno seguía adelante pese a la creciente oposición popular. En medio de este clima, 1969 marcó uno de los momentos más simbólicos para el movimiento pacifista, el Festival de Woodstock, que reunió a unas 500.000 personas, muy por encima de las 6.000 previstas por la policía, para proclamar un mensaje de paz. Aunque no fue organizado como un acto estrictamente político, terminó por convertirse en un icono del rechazo a la guerra. Sin embargo, el cambio de presidente no trajo la distensión esperada. Con Richard Nixon ya en el poder, la mayoría silenciosa observaba expectante, pero la realidad era que el nuevo presidente no estaba dispuesto a abandonar el conflicto. Las movilizaciones se intensificaron y miles de manifestantes regresaron a las calles. El Comité de Movilización Estudiantil y la New Mobilization Committee to End the War in Vietnam lograron reunir multitudes para exigir la retirada inmediata de las tropas, sin que ello se tradujera en un cambio concreto de política. La oposición interna continuó creciendo al ritmo de la guerra. Los años finales de la década estuvieron marcados por nuevas operaciones militares en Laos y Camboya, pese a la anunciada vietnamización del conflicto. La opinión pública estadounidense reaccionó con un rechazo cada vez más sólido. Lo más característico de este periodo fue la ruptura interna dentro del movimiento antibelicista, la aparición de nuevas fuerzas de resistencia y la creciente influencia política de los grupos contrarios a la guerra. Esta fragmentación no debilitó la protesta, sino que la multiplicó, generando una presencia constante de movilización social en universidades, plazas y centros urbanos de todo el país. Frente a este escenario, en el verano de 1970 Nixon creó una comisión gubernamental encargada de abordar la espiral de violencia que parecía haberse instalado en la sociedad estadounidense. La decisión llegó tras episodios en los que camiones estallaron frente a universidades y se sucedieron manifestaciones masivas, en especial en California. La respuesta oficial fue contundente. La policía recibió la orden de cargar contra los manifestantes utilizando gases lacrimógenos. 2 personas murieron durante esas represiones. Minutos después de dispersar una protesta, agentes policiales entraron en un bar cercano y asesinaron al periodista Rubén Salazar, del Los Angeles Times, un hecho que conmocionó al país y que acentuó la sensación de que el conflicto no solo se libraba en Vietnam, sino también dentro de Estados Unidos. La indignación pública llegó también desde los propios veteranos. En abril de 1971, varios excombatientes de Vietnam acudieron al Capitolio y arrojaron más de 700 medallas por sus escaleras en un acto de denuncia tanto contra la guerra como contra el abandono que sentían por parte del gobierno. Esta acción simbolizó la ruptura de un sector que tradicionalmente había sido respetado y escuchado por la clase política. Los manifestantes continuaron intensificando las tácticas de presión, bloquearon el Congreso, realizaron ocupaciones de espacios públicos y llevaron a cabo acciones directas contra oficinas de reclutamiento, donde destruyeron documentos que consideraban esenciales para perpetuar la maquinaria militar. Miles de estudiantes y activistas fueron detenidos en estas protestas, que se multiplicaban al ritmo en que crecía la frustración nacional. El desgaste político del gobierno se agravó cuando Edward Lansdale y otros funcionarios constataron que la credibilidad presidencial estaba en declive. En paralelo, grupos universitarios organizaron nuevas marchas en respuesta a la escalada de bombardeos en Vietnam. En 1971, las protestas se expandieron por centros académicos de Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, que se convirtieron en núcleos de resistencia cultural y política. Aunque estas movilizaciones no contaban ya con el carácter masivo de años anteriores, mantenían una influencia considerable sobre el clima social del país.
En 1972, la situación no se calmó. Las protestas se extendieron nuevamente cuando Nixon anunció su decisión de minar los puertos norvietnamitas y lanzar una nueva campaña de bombardeos. La percepción pública sobre la guerra continuaba deteriorándose. Para este momento, muchas de las manifestaciones ya no se centraban exclusivamente en pedir la retirada inmediata, sino también en denunciar los costos humanos, económicos y morales que el conflicto imponía a la sociedad estadounidense. La crisis política interna alcanzó un nuevo nivel cuando comenzaron a circular informaciones secretas sobre la conducta de los gobiernos de Johnson y Nixon. El episodio que más impactó sobre la opinión pública fue la revelación de los papeles del Pentágono, filtrados por Daniel Ellsberg, analista del Departamento de Defensa. Estos documentos desvelaban años de decisiones gubernamentales adoptadas al margen del escrutinio público y, en muchos casos, contrarias al discurso oficial que se transmitía a la ciudadanía. Ellsberg describía las acciones presidenciales como marcadamente inconstitucionales y advirtió sobre el riesgo de conducir al país hacia el desastre. La filtración desencadenó un terremoto político. Nixon exigió a la prensa que dejara de publicar aquellos informes, pero esa reacción lo convirtió en uno de los grandes villanos públicos en el terreno de la paz. Aunque proclamaba la vietnamización y prometía no extender la guerra, los documentos demostraban que mantenía un plan secreto para continuarla. Entre las órdenes que revelaban los papeles del Pentágono figuraban instrucciones para bombardear masivamente territorios enemigos y declaraciones del propio presidente asegurando que enviaría a Vietnam todo lo que pudiera volar para mandarlos a todos al infierno. Nixon defendía su estrategia mediante la llamada teoría del loco, que consistía en proyectar la imagen de que el presidente estaba dispuesto a llevar la situación al límite, incluso con armas nucleares, con tal de doblegar a Hanoi. Incluso, según algunos informes publicados años más tarde, llegó a amenazar hasta en 13 ocasiones con la posibilidad de utilizar armamento nuclear, pero las protestas populares lo obligaron a rectificar. La grieta entre la administración y la sociedad estadounidense se abrió todavía más, y la desconfianza hacia la Casa Blanca se convirtió en un elemento estructural del debate nacional. Para finales de 1970, la violencia social interna seguía escalando. La comisión creada por Nixon no logró frenar los enfrentamientos entre policía y manifestantes, y la opinión pública continuaba inclinándose hacia la idea de que la guerra debía terminar cuanto antes. La década se inauguró con el reconocimiento general de que el conflicto había superado todas las previsiones, que había dividido profundamente al país y que había deteriorado la autoridad moral del gobierno. Las protestas comenzaron a disminuir únicamente cuando Nixon anunció el fin de la intervención estadounidense, aunque aún persistieron grupos aislados entre 1973 y 1975. Sus demandas se centraron entonces en poner término a la ayuda militar a Saigón y en obtener amnistía para los jóvenes que habían eludido el servicio militar. El movimiento pacifista, en su forma masiva, había concluido, pero los años 1968 a 1970 quedaron como el periodo en el que la opinión pública de Estados Unidos cambió de rumbo y transformó la política interna del país. La política de vietnamización de Nixon, 1969 a 1972. La Casa Blanca afrontó una contradicción estratégica básica cuando Henry Kissinger, ante el Consejo de Seguridad Nacional, intentó justificar la necesidad de reducir la presencia estadounidense en Vietnam mientras proclamaba que esa reducción no contradecía los objetivos generales de la administración. La presión nacional para disminuir bajas y gastos se había convertido en un imperativo político incompatible con la continuación del modelo militar aplicado desde 1965. El propio Kissinger reconocía que Estados Unidos no podía simplemente marcharse de Vietnam como quien cambia un canal de televisión, pero la presión pública forzaba un cambio profundo en la conducción del conflicto. En este contexto surgió la política bautizada por el secretario de Defensa Melvin Laird como vietnamización, un giro radical respecto del enfoque anterior. Hasta entonces, las grandes batallas habían recaído casi exclusivamente en tropas estadounidenses, mientras que el Ejército de la República de Vietnam, o ERVN, había desempeñado un papel secundario.
El nuevo planteamiento establecía que el MACV se limitaría a apoyar y asesorar, dejando el peso del combate al ejército survietnamita. La estrategia implicaba una reestructuración total del esfuerzo bélico y pretendía responder a la opinión pública estadounidense, cada vez más opuesta a una guerra que absorbía vidas, recursos y credibilidad política. El 14 de mayo de 1969, Nixon se dirigió a la nación reafirmando el compromiso estadounidense con la libertad del pueblo vietnamita para elegir su propio destino. Sin embargo, inmediatamente añadió que ese objetivo exigía que todas las fuerzas extranjeras abandonaran Vietnam del Sur, incluidos tanto el ejército de Corea del Norte como las propias tropas estadounidenses. Con esta declaración, Nixon preparaba al país para el anuncio de la primera fase de retirada. El primer resultado concreto de la nueva estrategia fue la orden de retirar entre 50 y 70.000 soldados. La administración Nixon decretó con urgencia la necesidad de reducir las bajas estadounidenses, aunque ese mismo mes de mayo de 1969 se produjo uno de los episodios más controvertidos de la guerra, la Operación Apache Snow, con los asaltos al monte Ap Via, conocido como la colina de la hamburguesa. En esa acción murieron 72 miembros de la 101ª División Aerotransportada y cientos resultaron heridos. La batalla buscaba demostrar la determinación del mando estadounidense, pero produjo el efecto contrario, agravó la fiebre antibélica. El senador Edward Kennedy la calificó públicamente de locura, reflejando la creciente distancia entre la estrategia militar y la aceptación social del conflicto. La vietnamización se formalizó el 8 de junio de 1969 durante la reunión entre Nixon y el presidente Thieu en el atolón de Midway. Allí se acordó la retirada inicial de 25.000 soldados estadounidenses a partir de agosto. La decisión fue interpretada por algunos sectores conservadores como un acto de cinismo, pero respondía a la percepción de que mantener el enorme contingente militar era políticamente insostenible. A medida que la desescalada avanzaba, surgían nuevas presiones. La guerra había desgastado tanto al Congreso como a la opinión pública. Un error fundamental de Westmoreland había sido sobreestimar la tolerancia de los estadounidenses y subestimar la capacidad de resistencia del enemigo. Esto había contribuido a que la sociedad percibiera la guerra como un conflicto sin resultados concretos pese a las pérdidas sufridas. El rechazo creciente obligaba a Nixon a acelerar la retirada sin que ello significara reconocer una derrota. Paralelamente, el gobierno Nixon planificó acciones secretas destinadas a aumentar la presión militar sin contradecir públicamente su compromiso con la vietnamización. En marzo de 1969 ordenó bombardeos clandestinos sobre Camboya, ampliados a Laos en junio. Estas operaciones se mantuvieron en secreto ante el Congreso y la opinión pública estadounidense, lo que agravaría posteriormente el clima de hostilidad política interna. Nixon justificaba este conjunto de medidas dentro de un paquete estratégico más amplio, cuyo propósito era no solo reducir gradualmente la presencia militar estadounidense, sino al mismo tiempo asegurar que el ERVN estuviera en condiciones de resistir sin apoyo directo de combate. Entre las directrices figuraban la planificación estratégica permanente, el entrenamiento adecuado del ejército survietnamita, la guerra limitada para reducir el gasto y las pérdidas humanas, y el low profile, que buscaba rebajar las expectativas globales sobre el compromiso estadounidense. La desescalada progresiva fue interpretada por diversos analistas como una vietnamización en sentido estricto. Una estrategia mediante la cual se comenzarían a retirar los efectivos militares estadounidenses hasta alcanzar solo 175.000 hombres en 1971. Esta retirada era posible gracias a que Nixon había diseñado un plan estructurado cuya finalidad última era la salida total del conflicto. Para el presidente, la clave residía en 3 elementos: disminuir efectivos y gastos, medir la capacidad de represalia para evitar una guerra nuclear y reducir fuerzas convencionales, replegando unidades en el extranjero para aumentar su velocidad de reacción. Aún retirándose, Washington debía garantizar que el Vietcong no recuperara el control de zonas estratégicas. Según afirmó W. Colby, funcionario de la CIA, antes de retirarse, era necesario destruir la estructura del Vietcong, lo cual implicaba continuar bombardeando al enemigo.
Esto muestra la tensión inherente a la vietnamización: retirarse mientras se sostenía una presión militar intensa. El desgaste político derivado de la guerra provocó que Nixon recurriera repetidamente a una retórica agresiva, muchas veces incongruente con el mensaje oficial de retirada. Sin embargo, las protestas populares lo obligaron a retroceder. La brecha entre la administración y la sociedad estadounidense se ensanchaba, mostrando que la retirada no era un acto voluntario, sino una necesidad política impuesta por el deterioro interno. Al mismo tiempo, en el plano diplomático se avanzaba hacia los acuerdos de París. Kissinger sostuvo conversaciones con Le Duc Tho, planteando la posibilidad de fijar un plazo concreto para la retirada total, a cambio de liberar prisioneros y lograr un alto el fuego. La administración Nixon sabía que Vietnam del Sur era una posición insostenible, y tanto Kissinger como el propio Nixon reconocían en privado que la situación no podía sostenerse a largo plazo. Hacia 1973, el gobierno intentó finalmente limitar cualquier nueva intervención militar. Nixon aprobó una ley, inicialmente impulsada por él mismo, que vetaba toda nueva actividad de combate estadounidense. Ese mismo día envió una carta al Congreso advirtiendo que, si Indochina caía en manos comunistas como consecuencia de la ley, la responsabilidad sería del Capitolio. La documentación demuestra, sin embargo, que la retirada era una decisión calculada. Nixon no quería enfrentarse de nuevo al dilema de intervenir militarmente si se producía una ofensiva final del norte. Expansión del conflicto a Camboya y Laos, 1970 a 1971. En este contexto, la expansión del conflicto hacia Camboya y Laos se llevó a cabo bajo un clima de secretismo absoluto, impulsado por la administración Nixon, mientras en Estados Unidos se proclamaba públicamente la intención de retirar tropas mediante la vietnamización. En marzo de 1969, el presidente, junto con Kissinger, autorizó bombardeos clandestinos sobre Camboya, que posteriormente planeó extender a Laos a partir de junio. Estas operaciones fueron ocultadas deliberadamente tanto al Congreso como a la opinión pública, lo que constituyó una de las contradicciones centrales entre el discurso oficial y la práctica real de la conducción de la guerra. El objetivo declarado en privado era mantener la presión sobre el enemigo al tiempo que comenzaba la retirada progresiva de tropas, asegurando que el Vietcong no reconstruyera su estructura militar. Como afirmaría años después William Colby, la retirada estadounidense no podía ejecutarse sin antes destruir la infraestructura del Vietcong, lo que implicaba continuar los bombardeos incluso fuera de las fronteras vietnamitas. Así, el teatro camboyano y laosiano se convirtió en una extensión natural del campo de batalla, aunque sin reconocimiento público de ello. El secretismo no se limitó a operaciones puntuales. Formaba parte del llamado paquete estratégico diseñado por Nixon y su gabinete, cuyo objetivo era sostener la guerra sin que la sociedad estadounidense percibiera un incremento del esfuerzo militar. Entre sus directrices figuraban la guerra limitada, la reducción de efectivos visibles y el control estricto del flujo de información. La necesidad de planificar en silencio justificó que los bombardeos sobre Camboya y Laos se mantuvieran fuera del conocimiento público, incluso cuando implicaban un uso considerable de armamento y recursos aéreos. Estos ataques clandestinos, que pretendían cortar las rutas de abastecimiento del Vietcong y debilitar sus bases en territorio vecino, acarrearon consecuencias profundas dentro y fuera de Estados Unidos. En el plano político nacional, socavaron todavía más la confianza de la ciudadanía en su gobierno. La revelación posterior de estos bombardeos reforzó la percepción de que los presidentes habían actuado de manera inconstitucional y habían engañado deliberadamente al país. Los papeles del Pentágono, filtrados por Daniel Ellsberg, expusieron el doble rasero con el que se había gestionado el conflicto, mostrando que mientras se prometía una retirada ordenada, se ejecutaban operaciones que extendían la guerra. La extensión del conflicto también se relacionaba con la lógica de la retirada. Nixon y Kissinger eran conscientes de que reducir el número de tropas estadounidenses sin debilitar al enemigo requería atacar sus bases en Camboya y Laos, donde se refugiaban y reorganizaban importantes unidades del Vietcong. Pero ese razonamiento chocaba frontalmente con el discurso público de desescalada progresiva, que se presentaba como una vía para disminuir la devastación.
La paradoja era evidente. Cuanto más se retiraba Estados Unidos, más se intensificaba la acción aérea en los países vecinos. El secretismo había sido tan riguroso que incluso miembros del Congreso desconocían el alcance de las operaciones. Esta ocultación contribuyó a profundizar la crisis institucional que acompañó a la guerra en sus últimos años. Cuando finalmente se supo la magnitud de los ataques, se reforzó la idea de que la administración había tomado decisiones deliberadamente en contra de los intereses nacionales, en palabras de Ellsberg, y que había conducido al país hacia un conflicto sin salida. La revelación de que Nixon había planeado incluso bombardear masivamente estos territorios como parte de un plan secreto incrementó la indignación pública. En el ámbito militar, los bombardeos clandestinos formaban parte de una estrategia para evitar que la retirada estadounidense precipitara un colapso inmediato de Vietnam del Sur. En reuniones privadas, Kissinger llegó a proponer señalar un plazo concreto de retirada total si Hanoi liberaba prisioneros y aceptaba un alto el fuego. Pero reconocía también que Vietnam del Sur dispondría solo de un año sin guerra para prepararse. Esa visión coincidía con el juicio posterior de que tanto Nixon como Kissinger sabían que la situación era insalvable y que era cuestión de tiempo que Saigón quedara expuesto. Las operaciones en Camboya y Laos revelaban además el deterioro del mando militar y civil en Estados Unidos. El presidente, frustrado, declaró a Kissinger su intención de bombardear ese maldito país hasta que el Congreso nos quitara la autorización, confiando en culpar después al legislativo de cualquier desenlace desfavorable. Esta frase mostró hasta qué punto la guerra había roto la relación entre la presidencia y el Congreso, así como la voluntad presidencial de trasladar responsabilidades. La intensificación de los ataques aéreos alimentó nuevos ciclos de violencia en territorio estadounidense. Manifestaciones, enfrentamientos con la policía, muertes de manifestantes y el clima de tensión política interna se agravaron cuando se conoció la profundidad de la intervención secreta en Camboya. El movimiento pacifista, que ya contaba con una fuerte base universitaria, vio en estos bombardeos una prueba más de que la guerra se dirigía sin control y sin respeto por la vida humana. Esto provocó más detenciones, más protestas y una división aún más profunda entre el gobierno y la sociedad. Las repercusiones humanitarias también se manifestaron en la creciente incapacidad de los veteranos para reintegrarse. Aunque este fenómeno se atribuye directamente a su experiencia en Vietnam, formaba parte del mismo clima de desgaste moral y psicológico generado por una guerra extendida a múltiples territorios. Muchos de ellos arrastraban traumas profundos que dificultaban su vida laboral y social, preguntándose constantemente ¿por qué yo? Esa sensación de abandono por parte del gobierno reflejaba el modo en que la guerra había fracturado no solo a pueblos asiáticos, sino también a la propia sociedad estadounidense. A medida que avanzaba 1971, la retirada estadounidense dejaba tras de sí una estela de destrucción que se extendía más allá de las fronteras de Vietnam. Las operaciones en Camboya y Laos, concebidas como un componente táctico para sostener la vietnamización, habían abierto nuevas heridas, exacerbado la crisis política en Estados Unidos y demostrado que la guerra no podía contenerse ni geográficamente ni moralmente. Con cada retirada de tropas, aumentaba la presión aérea en los países vecinos y con cada protesta interna, más evidente se hacía que los costos humanitarios y políticos de esta expansión serían duraderos. Ofensivas finales del norte y contraofensivas del sur, 1972. Las ofensivas finales de 1972 comenzaron en un escenario en el que Estados Unidos había reducido drásticamente su presencia militar sobre el terreno, dejando en manos del ejército survietnamita la mayor parte del esfuerzo bélico. A principios de 1971, solo 24.000 soldados estadounidenses permanecían en Vietnam del Sur, y el desangre del conflicto había llevado al Congreso a limitar las acciones directas del país. Sin embargo, la retirada no implicaba una disminución real de la presión militar. Estados Unidos incrementó la intensidad de los bombardeos sobre Vietnam del Norte, Camboya y Laos, mientras se preparaba para sostener a Saigón ante un ataque de gran escala. Vietnam del Norte había reforzado su posición en 1971 y comienzos de 1972 gracias al apoyo soviético y chino.
La ruta Ho Chi Minh continuaba funcionando pese a los esfuerzos estadounidenses por destruirla mediante sensores, drones de vigilancia y bombardeos masivos dirigidos a los cuellos de botella de Mujia, Ban Karai y Ban Rabing. A lo largo de 60 días, los B-52 y aeronaves tácticas atacaron sin descanso estos puntos, haciendo intransitables algunos tramos. Aún así, el flujo de suministros siguió llegando al sur, permitiendo que, en marzo de 1972, el norte lanzara una ofensiva a gran escala. La llamada Ofensiva de Pascua irrumpió con avances rápidos en la zona norte y en la meseta central. Las tropas norvietnamitas, con abundante artillería y blindados, atravesaron el puente de Cam Lo en masa, obligando a los defensores a retirarse. Los últimos asesores estadounidenses y tropas survietnamitas abandonaron Quang Tri el 1 de mayo, y al día siguiente la ciudad fue ocupada. La caída fue acompañada por escenas caóticas, soldados huyendo medio desnudos tras destruir sus uniformes para evitar represalias y mandos locales siendo castigados como chivos expiatorios. El comandante responsable de la defensa de Quang Tri sería condenado por desertar delante del enemigo. Mientras se desarrollaban estos hechos, en París Kissinger se reunía nuevamente con Le Duc Tho. La ofensiva cambiaba la dinámica de las negociaciones. Para Hanoi, mantener la presión militar era esencial para influir en la opinión pública estadounidense y condicionar las conversaciones. Le Duc Tho llegó incluso a dar órdenes directas a comandantes en el frente desde París, exigencias que buscaban mantener la intensidad de los combates y obtener titulares internacionales que desgastaran a Washington. La magnitud de la ofensiva obligó a Estados Unidos a elevar de inmediato su respuesta aérea. Se autorizó entonces la Operación Linebacker 1, cuyo objetivo era frenar el avance norvietnamita destruyendo puentes, depósitos, líneas ferroviarias y concentraciones de tropas. La operación logró detener la ofensiva del norte en la provincia de Quang Tri y limitó sus logros en otras regiones. Tras haber capturado Quang Tri y Tan Can, las fuerzas del norte vieron cómo su progreso se ralentizaba por las pérdidas sufridas, en su mayoría resultado de los bombardeos aéreos. El ERBN reorganizó sus líneas y, en mayo, estableció una defensa más sólida que terminó frenando el empuje enemigo. Durante el verano, las tropas survietnamitas iniciaron una contraofensiva lenta pero constante para recuperar Quang Tri. La presión estadounidense no se limitaba al campo de batalla. A la vez que se desarrollaban las operaciones militares, la administración Nixon intensificó su actividad diplomática para aprovechar cualquier fisura dentro del bloque comunista. Tras los contactos con China en 1971, Nixon visitó Pekín y Moscú en 1972, buscando limitar el apoyo externo que sostenía al norte. Las negociaciones con Kissinger y Le Duc Tho avanzaron en paralelo, pero Saigón rechazaba cualquier acuerdo que implicara reconocer al gobierno revolucionario provisional o la permanencia de tropas comunistas en el sur. Con la ofensiva de Pascua aún en marcha y la situación en París estancada, Nixon decidió redoblar la presión militar. En noviembre de 1972, ya reelegido, autorizó una nueva campaña aérea, la Operación Linebacker II, una serie de bombardeos masivos contra Hanoi y Haiphong que se desarrolló durante 11 días y 11 noches en diciembre. Por primera vez, la capital norvietnamita fue bombardeada a gran escala. En total se lanzaron 100.000 bombas y murieron cerca de 2.000 personas. La Fuerza Aérea Norteamericana consideró la operación como su acción más exitosa hasta ese momento. La respuesta norvietnamita fue enérgica. Durante la campaña se lanzaron hasta 1.000 misiles tierra-aire MTA, 2 contra aviones estadounidenses y survietnamitas. Pese a esta defensa, los daños materiales fueron devastadores. Sin embargo, el objetivo principal de las operaciones no era simplemente destruir infraestructura, sino empujar a Hanoi hacia un acuerdo en París antes de que la erosión de la opinión pública estadounidense hiciera políticamente imposible mantener el esfuerzo bélico. Las ofensivas militares de 1972 estuvieron fuertemente condicionadas por la situación política interna de Estados Unidos. Nixon afrontaba protestas furiosas por la continuación de la guerra, y según Kissinger, aunque el presidente contaba con apoyo suficiente para ganar las elecciones de 1972, no tenía el apoyo suficiente para gobernar.
La presión popular, el desgaste moral y las cifras de bajas estadounidenses hacían cada vez más urgente encontrar una salida negociada que permitiera presentar la retirada como una victoria política. Al mismo tiempo, el avance norvietnamita buscaba no solo logros territoriales, sino un efecto psicológico. Cada ciudad tomada, cada imagen de pánico civil y cada retirada precipitada tenían un eco inmediato en la prensa estadounidense. Mensajes dejados por habitantes de Quang Tri a sus familiares mostraban la devastación humana del conflicto. Niños que no encontraban a sus padres, madres que habían perdido a sus hijos por el fuego de mortero, familias fragmentadas que huían sin rumbo mientras los combates avanzaban. La contraofensiva survietnamita avanzó lentamente durante el verano de 1972. Con apoyo aéreo estadounidense, consiguió detener al enemigo y recuperar posiciones clave. Sin embargo, la mitad del material bélico perdido ese año, como tanques, vehículos blindados, camiones y artillería, había quedado abandonado o destruido en el norte del país. Esto reflejaba la magnitud del esfuerzo norvietnamita y la fragilidad de las fuerzas de Saigón pese al apoyo aéreo masivo. Aún así, la falta de logística del norte y sus bajas elevadas impidieron que continuara avanzando. En el plano diplomático, las negociaciones entre Kissinger y Le Duc Tho continuaron con avances y retrocesos. A mediados de 1972 parecía que se había alcanzado un acuerdo de paz, pero Saigón rechazó las condiciones, alegando que se consagraba una división inaceptable de la soberanía vietnamita. Nixon respondió aumentando la ayuda militar y reanudando los bombardeos. A medida que avanzaba el año, la presión sobre Hanoi y sobre Saigón creció. Los primeros soportando la intensidad de las operaciones Linebacker, los segundos conscientes de que Washington buscaba una salida rápida del conflicto. En abril y mayo de 1972 los ataques aéreos se reanudaron mientras Nixon ordenaba minar los puertos y ríos de Vietnam del Norte, extendiendo aún más la presión militar. Hanoi denunció la violación del derecho internacional, mientras los bombardeos continuaban al sur de la capital. Durante esos meses, Kissinger celebró múltiples reuniones secretas con Le Duc Tho, intentando concretar un acuerdo de 9 puntos que pudiera ser aceptado simultáneamente por Washington y Saigón. Pero las tensiones persistían. Saigón amenazó con invalidar cualquier tratado que no llevara su firma, y Le Duc Tho reveló públicamente un proyecto de armisticio que supuestamente sería aceptado por Estados Unidos. La administración Nixon negó haber aprobado ese plan, pero la presión para lograr un acuerdo definitivo era ya insostenible. A finales de 1972 se reanudaron los bombardeos masivos, que solo cesaron el 30 de diciembre. Fue entonces, tras 6 días de negociaciones finales, cuando se anunció el acuerdo para el alto, el fuego definitivo y la retirada de las tropas estadounidenses. La firma de los Tratados de París en enero de 1973 marcó el final inmediato de las operaciones estadounidenses en el norte. Los bombarderos se silenciaron, las minas comenzaron a retirarse y con apenas 40.000 soldados aún en Vietnam del Sur, la marcha estadounidense quedó preparada. El conflicto, sin embargo, seguiría durante 2 años más, hasta que la maquinaria bélica del norte, fortalecida y sin ya restricciones en la ruta Ho Chi Minh, completó la ofensiva final que culminaría en la caída de Saigón. La caída de Saigón y el final de la guerra, 30 de abril de 1975. La ofensiva final que llevó a la caída de Saigón comenzó a gestarse cuando los mandos del norte concluyeron que la capital survietnamita podía ser tomada con relativa facilidad. La iniciativa estratégica recayó en el general Van Tien Dung, enviado al sur para coordinar la operación completa. Desde principios de marzo de 1975 se multiplicaron las revueltas y ataques de distinta entidad, preparando el terreno para una ofensiva mayor. El 4 de marzo, el ejército del norte, asistido por guerrilleros locales, cercó posiciones clave como Pleiku y Kon Tum, debilitando de inmediato la estructura defensiva del sur. Las autoridades de Saigón intentaron reorganizar sus fuerzas para concentrarlas en puntos considerados imprescindibles, pero la presión enemiga alteró sus planes. El ejército survietnamita avanzaba desorganizado y con una dirección confusa que no conseguía recuperar el control de la situación.
El presidente survietnamita decretó una movilización general en marzo para contener la ofensiva, pero el esfuerzo resultó inútil. Ciudades de enorme importancia estratégica comenzaron a caer con rapidez. Hue cayó el 26 de marzo, mientras que el 24 de marzo las tropas de Thieu abandonaron por completo Kon Tum y Pleiku. El ejército del norte desplegó ataques hacia la base de Anke y el aeropuerto de Go Quan, avanzando sin oposición efectiva. El 30 de marzo cayó Da Nang y 2 días después las tierras altas centrales también se perdieron para el sur. Para ese momento el ejército norvietnamita había ocupado 16 provincias, mientras el Viet Cong organizaba ya un gobierno revolucionario provisional. La desesperación se apoderó de Saigón, que pedía ayuda a Estados Unidos sin recibir más que buenas intenciones. Washington no deseaba reabrir un conflicto que ya consideraba políticamente tóxico y militarmente insostenible. Mientras tanto, en el seno del gobierno comunista se trazaba la estrategia decisiva. Documentos interceptados por la CIA revelaban que Hanoi no tenía intención de aceptar un acuerdo político. Por el contrario, buscaba una victoria total antes de que terminara 1975. Los informes señalaban que las fuerzas comunistas estaban decididas a seguir golpeando al gobierno survietnamita para destruir toda pacificación rural y acelerar el colapso definitivo del sur. Al mismo tiempo, un mensaje del 7 de abril de 1975 atribuía al general Giap la exigencia de actuar con actitud y determinación en un momento considerado óptimo para conquistar la capital. En paralelo, el plan estratégico norvietnamita para 1975 se centró en Ban Me Thuot, capital de la meseta central. Su ubicación, rodeada de plantaciones de café que proporcionaban cobertura natural, la convertía en un punto clave para dividir Vietnam del sur y aislar las unidades poderosas que aún quedaban en el norte. En lugar de lanzar un ataque frontal inmediato, las fuerzas del norte optaron por aislar la ciudad cortando las carreteras alrededor de Pleiku mediante acometidas coordinadas desde las primeras horas del 4 de marzo. El general Van Tien Dung asumió el mando general de estas operaciones, desplegando 4 divisiones en una zona donde el ejército survietnamita era especialmente débil. La estrategia buscaba romper al enemigo en un movimiento decisivo que perfilara el camino hacia Saigón. La ofensiva avanzó rápidamente. El sur perdió el control de casi todo su territorio en cuestión de semanas. A finales de marzo, Hue y Da Nang habían caído y el Viet Cong instaló un gobierno provisional en Darlac. El ejército survietnamita se encontraba en retirada, desorientado, incapaz de recuperar posiciones o establecer líneas de defensa estables. La moral se desplomó y el desgaste acumulado desde la retirada estadounidense era evidente. Los soldados combatían con el armamento dejado por Estados Unidos, pero se enfrentaban a un enemigo más numeroso, mejor coordinado y con iniciativa permanente. En este punto, Vietnam del Sur solo mantenía control sobre su capital, Saigón, mientras sus dirigentes comprendían que el final estaba cerca y comenzaban a buscar vías de negociación con los comunistas. Pero Hanoi no estaba dispuesto a negociar. La ofensiva final ya estaba decidida. El 18 de abril de 1975 comenzó la evacuación del personal estadounidense que aún permanecía en Saigón. 2 semanas después se puso en marcha la operación Frequent Wind, encargada de coordinar la fase final del traslado aéreo de civiles. Entre el 29 y 30 de abril, más de 7.000 personas fueron transportadas en helicópteros desde distintos puntos de la ciudad, incluyendo la azotea de la embajada estadounidense, en una de las imágenes más emblemáticas del final de la guerra. El embajador fue el último ciudadano estadounidense en abandonar Vietnam. Mientras tanto, las fuerzas survietnamitas seguían resistiendo precariamente, sin una estructura de mando coherente. El general Cao Van Bien ordenó defender las posiciones hasta el final, pero acabó abandonando a sus tropas para huir del país, ejemplo seguido por el propio presidente Thieu, que dimitió el 21 de abril y desapareció en el momento más crítico. La población civil vivía en un caos creciente. En las calles se acumulaban restos de uniformes, símbolo de la desintegración del ejército. Los refugiados desesperados buscaban cualquier forma de huir, saturando los puntos de evacuación y los alrededores de la embajada estadounidense, donde miles esperaban obtener un visado o un lugar en los helicópteros.
Sobre los portaaviones cercanos a la costa, la desesperación llevó incluso a arrojar helicópteros por la borda para hacer espacio para las aeronaves que llegaban cargadas de evacuados. Las últimas horas de Saigón reflejaban un estado de derrumbe total, tanto militar como administrativo. Sobre el terreno, las tropas norvietnamitas avanzaban sin encontrar resistencia significativa. La capital estaba cercada y las fuerzas del sur apenas podían alejarse 15 kilómetros antes de encontrarse con unidades comunistas. El 28 de abril, Saigón fue atacada desde todas las direcciones excepto desde el mar. Las unidades procedentes de Laos, Camboya y la antigua zona desmilitarizada penetraron simultáneamente, mientras columnas blindadas se abrían paso hacia el centro de la ciudad. Tanques norvietnamitas avanzaban por las avenidas principales, superando las últimas defensas y empujando hacia el palacio presidencial. En los días previos, múltiples señales advertían que la caída era inminente. Fotografías recogidas por corresponsales mostraban a soldados del norte acercándose a Saigón sobre tanques, mientras miles de fugitivos huían en sentido contrario. Las fuerzas del sur que intentaban mantener la línea de defensa estaban agotadas, mal armadas y carentes de liderazgo. Algunos centros de formación militar continuaron funcionando incluso hasta el 28 de abril, con cadetes aún debatiendo escenarios imaginarios bajo la ilusión de que Estados Unidos no permitiría la pérdida definitiva de Saigón. Pero la decisión estadounidense era firme. No habría retorno militar a Vietnam. El derrumbe del gobierno y el caos social eran evidentes. El valor de la piastra se desplomó, provocando escenas grotescas. Extranjeros con dólares disfrutaban de lujos accesibles, mientras la población local se sumía en la pobreza más absoluta. Los estadounidenses presionaban sin éxito al gobierno de Thieu para que informara a su población de la gravedad de la situación, pero los portavoces oficiales continuaron emitiendo declaraciones vacías que alimentaban los rumores y desorientaban aún más a los ciudadanos. La fuga masiva de vietnamitas acomodados que vendían sus bienes para escapar mostraba hasta qué punto la confianza en el futuro era inexistente. Finalmente, el 30 de abril de 1975, unidades norvietnamitas entraron en el Palacio Presidencial. El general Duong Van Minh, que había asumido el poder en un intento de facilitar una transición menos traumática, se encontraba en su despacho esperando a los representantes del norte para entregar la ciudad. A las pocas horas, los tanques comunistas atravesaron las rejas del palacio y los soldados del norte izaron su bandera. La caída de Saigón marcó el fin definitivo de la guerra y la reunificación del país bajo un solo gobierno.